Hola, este vídeo es un proyecto de información y hablaremos sobre las crisis económicas de 1929 y 2010 y los nombres de los integrantes son Juan Alfredo, Ricardo Javier, Luis Daniel, Alejandro Amador, José Saucedo. Comenzamos. La crisis económica de 1929 está marcado en el calendario de la historia como el inicio de la crisis económica que sumió en la pobreza y la desesperación a millones de personas. La catástrofe financiera se inició en Estados Unidos, se expandió luego a Europa y terminó abarcando todo el mundo. Para comprender las causas de este terremoto económico, es necesario retroceder algunos años. En el período que siguió a la Primera Guerra Mundial fue necesario reparar los daños que había provocado el conflicto y en ello se ocuparon prácticamente todas las fuerzas de trabajo. En los inicios de la década de 1920 hubo gran prosperidad, por lo que la gente pensó que bonanza y paz eran dos términos que iban de la mano. Las fábricas aumentaron su producción y nuevas mercaderías se ofrecieron a las masas. La industria experimentó un auge que algunos han equiparado con una nueva fase de la revolución industrial. Por otra parte, muchas personas tuvieron acceso a los productos ofrecidos gracias a un sistema de créditos. A nivel internacional, los créditos también jugaron un papel de gran importancia, ya que muchos de los proyectos de reconstrucción contaban con este tipo de financiamiento. El mismo pago de las indemnizaciones de guerra exigidas a Alemania, en virtud del Tratado de Versalles, era realizado gracias a una importante corriente de préstamos provenientes, sobre todo, de Estados Unidos y Gran Bretaña. La corriente de créditos enviada desde Estados Unidos hacia Europa fue la causa principal del ambiente de prosperidad en el viejo continente. Pero la situación solo podía mantenerse si los préstamos continuaban llegando. Estados Unidos era entonces el gran soporte del bienestar. Sin embargo, en el plano económico interno, la prosperidad que se vivía en ese país no poseía fundamentos muy sólidos. Todos querían enriquecerse y, cual más cual menos, especulaba en la bolsa de valores y el precio de las acciones alcanzó valores estratosféricos. El 19 de octubre de ese mismo año los indicadores de cotizaciones de la bolsa de valores de Nueva York entraron en una actividad febril. Los precios de las acciones cayeron como una avalancha, creando pánico en el mundo de las finanzas. Los banqueros y hasta el propio presidente trataron de restaurar la confianza del público, asegurando que la crisis terminaría. Pero la realidad fue otra, llegando a ser caótica. Muchos perdieron sumas enormes de dinero y la cesantía causó estragos. Se dice que la cifra de desempleados llegó a 16 millones en 1932. Esta crisis repercutió en Europa y el resto del mundo. Estados Unidos ya no estaba en condiciones de seguir haciendo inversiones en el extranjero y el colapso se extendió rápidamente. La consecuencia inmediata fue la miseria de millones de personas, y el resultado último, que esta gente desesperada fue presa fácil de doctrinas totalitarias que les prometían recuperación material y empleo a corto plazo. Esta situación puede ayudar a comprender cómo cobraron vigor los nazis, en Alemania, con Adolfo Hitler a la cabeza. La profunda crisis económica vive el mundo hoy, tiene origen en el sector financiero de Estados Unidos, EU, pero que va a impactar a toda la economía norteamericana y se ha expandido afectado al resto de las economías desarrolladas y emergentes. Se trata de un fenómeno que expresa un problema de orden estructura en el funcionamiento del capitalismo, y es resultado del conjunto de políticas públicas que han aplicado los gobiernos de Estados Unidos en los últimos años, estableciendo un marco institucional que pone en riesgo el orden económico mundial. En el largo plazo la crisis ha afectado a aquellos que tomaron préstamos hipotecarios y ha provocado pérdidas millonarias y quiebras. Ha afectado a los inversionistas que tenían acciones en las instituciones financieras afectadas, muchos en fondos de pensión o de retiros, a quienes han perdido sus casas al tener que entregarla a los prestamistas y a los miles de empleados que se han quedado sin empleo. Los consumidores en el mundo han dejado de gastar en bienes de consumo y la producción mundial cae como consecuencia, amenazando la estabilidad económica mundial. Varios gobiernos han anunciado medidas para enfrentar la crisis con el objetivo de evitar el colapso de las instituciones financieras, descongelar el crédito y los mercados de dinero, y asegurar la capitalización de los préstamos interbancarios, así como la capitalización de los bancos. Las políticas de desregulación financiera a nivel mundial han permitido aumentar la eficiencia del sistema económico, pero también es claro que han hecho más vulnerables las economías nacionales, contribuyendo a hacer más frecuentes e intensas las perturbaciones financieras. Y es que la libertad de que gozan los capitales es excesiva.
al no estar regulados sus movimientos internacionales, amenazan de manera permanente la estabilidad de todo el sistema económico mundial. Esto es aún más grave cuando algún país, de manera unilateral, lleva a cabo un proceso de desregulación financiera interna, como lo hizo Estados Unidos desde la era de Ronald Reagan y más recientemente con las políticas del gobierno de George W. Bush. Esa desregulación permitió el gran fraude de Enron y ahora la gran crisis financiera de las hipotecas. Y eso que sucede internamente en un país, se transmite a todo el mundo gracias a la red financiera mundial sin que haya autoridad o norma jurídica alguna que lo impida. Los antecedentes de la crisis. Un primer aspecto que hay que tener en consideración respecto a esta crisis es que en gran medida es resultado de la política monetaria que ha aplicado el gobierno de EU en los últimos años. Así, es conveniente considerar, en primer lugar, que en plena recesión económica a fines del año 2000, la Reserva Federal decidió bajar la tasa de interés de fondos federales desde el 6,5% a 1%. Asimismo, la tasa hipotecaria fija a 30 años bajó en 2,5%, pasando de un 8% a 5,5%. Y las tasas de interés ajustables a un año pasaron de 7% a 4%. Estas tasas tan bajas dieron lugar a que los bancos pudieran ofrecer créditos hipotecarios muy baratos, lo que muchas personas aprovecharon para comprar casas, generándose una demanda inusitada de bienes inmobiliarios, que en poco tiempo provocó un incremento impresionante en el precio de ese tipo de bienes. Para las instituciones financieras este mercado se convirtió en un magnífico negocio, tanto que se crearon opciones de crédito incluso para aquellos clientes que no eran solventes, los llamados clientes subprime, y a los que prestarles representaba un riesgo muy alto. Esta acción estaba respaldada legalmente por la Community Reinvestment Act, que es una ley norteamericana que obliga a los bancos a otorgar créditos a personas que no tienen un buen historial crediticio. Las causas de la crisis. Es usual escuchar que el origen de la crisis en Estados Unidos fue el desastre del mercado subprime en las hipotecas. Pero esto es falso. El problema hipotecario fue uno de los efectos y no una de las causas de la crisis actual. El verdadero origen radica en varias causas que se fueron acumulando durante años y entre las que destacan las siguientes. 1. El sostenimiento durante varios años de una política monetaria errónea y laxa por parte de la Reserva Federal. 2. La autorización de la SEC, en 2004, que permitió aumentar el apalancamiento de la banca de inversión. 3. Las bajas impositivas, a partir de 2001, a las empresas y a las ganancias de capital que distorsionaron los incentivos al ahorro, aumentando peligrosamente el déficit fiscal. Y 4. La estructura de compensaciones a los ejecutivos en las empresas públicas en la forma de opciones sobre acciones, que se transformó en un incentivo para presentar resultados manipulados. A partir de 2001 el Banco de la Reserva Federal disminuyó su objetivo de tasas de los fondos federales de 6,5 a 1% en 2003, manteniéndolas así por un año. La justificación fue la recesión de 2001 provocada por el estallido de la burbuja de las empresas. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y, más importante aún, el riesgo de deflación por la inclusión al comercio mundial de países con bajos costos de producción. El efecto de la caída en el precio de las casas sobre la economía, en general, y en particular sobre la recuperación, es muy considerable. El consumidor promedio estadounidense tiene 41 años. Una pareja tiene ingresos conjuntos por $67,300 anuales y tienen dos ahorros: su casa y sus cuentas de ahorro para el retiro, $401K. Por lo tanto, sus activos son la suma del valor de la casa y de sus ahorros para el retiro, pues el resto no es suyo, ya que lo debe en su tarjeta de crédito. ¿Cuándo volverá a subir el precio de las casas? El último dato disponible, de noviembre pasado, señaló que el precio de las casas cayó 19% en términos anuales. Por lo tanto, primero deben de dejar de bajar, lo que puede tardar de 6 meses a un año, después se tienen que estabilizar y, finalmente, volverán a subir. En estos momentos de incertidumbre, lo poco que se puede afirmar es que, derivada del sobreendeudamiento del consumidor, la recesión será larga y la recuperación débil, pues el consumidor retornará a gastar de manera retrasada y prudente.